William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, martes 5 de agosto de 2014. Ya estamos listos, todo el equipo de Noticiero Guatevisión, para transmitirle lo más importante que ha ocurrido en Guatemala y en el mundo. Y precisamente los ojos del mundo se encuentran en Gaza, a raíz de una tregua que se pactó esta madrugada y que se inicia a cumplir. Y por eso iniciamos con las noticias internacionales. Y al respecto de esta información ya se encuentra con nosotros María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes. Jefa de Noticias Internacionales, ¿qué ocurre en la Franja de Gaza? ¿Se cumple o no con la tregua? María Alejandra, adelante con la información, por favor. Por eso, iniciamos con esto. Gracias, William. Buenas tardes. Iniciamos con todos los detalles de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza desde sus inicios, la cifra de los muertos, los desplazados y las pérdidas millonarias que esta guerra ha originado hasta entonces. Las armas callaron desde hoy en la Franja de Gaza al iniciarse una tregua de 72 horas entre el movimiento islamista Hamas e Israel, cuyas tropas se desplegaron del enclave palestino. El alto el fuego negociado a través de Egipto era respetado varias horas después de entrar en vigor, después de 29 días de bombardeos y enfrentamientos que costaron la vida de al menos 1.867 palestinos, en su mayoría civiles, así como a 64 soldados israelíes y a 3 civiles en Israel, hasta pocos minutos antes de que empezara a regir el alto el fuego. Tanto en Israel como en Hamas desplegaron su poder de fuego, queriendo demostrar que tenían la última palabra antes de bajar las armas. Las sirenas sonaron en Jerusalén y Tel Aviv ante una última salva de 16 cohetes disparados desde la Franja de Gaza, mientras los aviones israelíes lanzaban al menos 5 ataques contra ese territorio controlado por Hamas. El ejército israelí anunció poco después que todas sus tropas se habían retirado del enclave, poniendo fin a la operación terrestre que había comenzado el 17 de julio. La tregua comenzó después de la noche más tranquila desde que comenzó la operación el 8 de julio. Los médicos de Gaza no señalaron muertos por nuevos ataques ni heridos desde medianoche, aunque 2 personas murieron a causa de sus heridas. Los médicos pudieron llegar a zonas anteriormente inaccesibles. El área más devastada se encontraba cerca de la ciudad de Rafah, arrasada por un masivo ataque israelí. Israel había lanzado su operación Barrera Protectora para poner fin al disparo de cohetes de Hamas y destruir los túneles usados por los islamistas para infiltrarse en terreno israelí. Al menos 392 niños han muerto y 2.500 han resultado heridos durante la ofensiva terrestre, aérea y naval israelí en la Franja de Gaza. Esto lo informó hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La jefa de UNICEF dio a conocer que la guerra ha tenido un efecto verdaderamente devastador para la niñez palestina, que constituye la mitad del total de 1.8 millones de personas que habitan la zona afectada. El 70% de estas muertes corresponde a niños menores de 12 años, indicó. Además, describió un panorama dantesco sobre la pesadilla que viven unos 900.000 menores de 18 años que viven en la Franja de Gaza, y especialmente deploró el hecho de que muchos de los niños heridos han sido severamente mutilados. UNICEF calculó que unos 370.000 niños necesitan ayuda psicosocial directa y especializada, ya que muchos han precisado terribles escenas de cuerpos desmembrados de sus familiares y la impresionante destrucción ocasionada por los intensos e indiscriminados bombardeos. La única solución posible para terminar con el sufrimiento infantil y de la población civil en general sería un alto el fuego total y el inicio de la reconstrucción bajo nuevos y distintos términos. Además de las pérdidas humanas, el viceministro palestino de Economía dio a conocer que la guerra causó estimado de 6.000 millones de dólares, que equivalen a unos 48.000 millones de quetzales en la Franja de Gaza. Ese balance, además, no toma en cuenta los daños directos que impactan a la economía de Gaza y podría aumentar una vez que se sumen los efectos indirectos sobre la población, más de la mitad de la cual vive bajo el umbral de pobreza, precisó el viceministro. Esta es la segunda tregua de 72 horas que las dos partes deciden observar en los últimos 4 días. La anterior, el 1 de agosto, negociada con mediación de Estados Unidos. La ONU dio apenas 90 minutos y terminó en un baño de sangre. Los palestinos insistieron que Israel ponga fin a su bloqueo al enclave y exigen reapertura de los pasos fronterizos. Por su parte, Israel exige que Gaza sea totalmente desmilitarizada.
A continuación le presentamos cómo dio inicio la ofensiva israelí que duró durante varias semanas de tensiones, catalizada por el secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes en los alrededores de la ciudad de Hebrón. Durante los días siguientes, las fuerzas de seguridad de Israel lanzaron una operación de búsqueda en la que murieron 9 civiles palestinos en Cisjordania, así como varios más, e intercambios de disparos en la Franja de Gaza. La situación se deterioró después de que un adolescente palestino fuera secuestrado y quemado vivo en el bosque de Jerusalén por un grupo de israelíes que presuntamente actuaron en venganza por el suceso previo. Al menos 3 de los 6 detenidos han confesado haber participado en el asesinato. Finalmente, el 8 de julio, se inició la operación Margen Protector contra Hamás, al que Israel acusa de estar detrás de la muerte de los 3 jóvenes israelíes. Si bien la formación lo negó y Tel Aviv no aportó pruebas que respalden sus acusaciones, la policía israelí desvinculó posteriormente a Hamás del suceso. Naciones Unidas informó sobre numerosos ataques por parte de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza ante la actual escalada del conflicto. En base a estos datos, los bombardeos y disparos de tanques registrados entre el 11 de junio y el 6 de julio mataron a 12 presuntos milicianos y un niño e hirieron a 30 personas, fundamentalmente civiles. Estos ataques provocaron daños a 11 escuelas, un pozo del que dependen 15.000 personas, un centro de salud y un almacén gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. Hoy inicia el alto el fuego de 72 horas como la retirada de tropas israelíes ubicadas en la Franja de Gaza. Israel retiró sus fuerzas de tierra de la Franja de Gaza hoy que se inicia la tregua de 72 horas con Hamás, mediadas por Egipto como un paso hacia la negociación de un extremo más duradero de la guerra que ha durado casi un mes. La armadura y la infantería israelí se retiró de la Franja de Gaza con el portavoz militar diciendo que su principal objetivo de destruir los túneles de infiltración transfronteriza se había completado. Las tropas y los tanques se retiran en posiciones defensivas fuera de la Franja de Gaza y van a mantener esas posiciones defensivas, agregó. Esto refleja la posición de que Israel reanudará la lucha en caso de ataque. Varios intentos de tregua previstos de Egipto y otras potencias regionales supervisadas por los Estados Unidos y Naciones Unidas no lograron calmar los peores enfrentamientos entre israelíes y palestinos en 2 años. Funcionarios de Gaza dicen que la guerra ha matado a 1.834 palestinos, la mayoría de ellos civiles. Israel dice que 64 de sus soldados y 3 civiles han muerto desde el comienzo del conflicto, el 8 de julio, después de un aumento de los lanzamientos de cohetes palestinos. En la ciudad de Gaza de Shejaya, la destrucción de bloques enteros de apartamentos dejó a residentes que regresan hoy al conmocionado y devastado lugar ante la noticia del inicio de la tregua de las 72 horas entre Israel y Hamás de un alto el fuego. Con un aspecto conmocionador, los residentes que habían huido de sus casas según las instrucciones de las fuerzas del ejército israelí regresaron después de la tregua mediada por Egipto, que entró en efecto. Tuvieron a la vista de grupos enteros de casas destruidas por los obuses y bombas. Para muchos parecía como si un tsunami había golpeado la ciudad de Shejaya, donde los animales muertos cubren el suelo, junto al resultado de 4 semanas de combates entre las fuerzas israelíes y militantes palestinos. Toda esta zona ha sido completamente destruida, ni siquiera sabemos dónde está el camino. Este barrio se convertirá en un símbolo de esta guerra, que parece que ha sido golpeada por un tsunami, declaró un residente. Una familia que había vivido en Shejaya durante décadas declararon que toda su vida habían vivido en el barrio y que ahora han buscado refugio porque no tienen casas ni a dónde ir. Algunos 260.000 de la población de la Franja de Gaza, de 1.8 millones, se han refugiado en las instalaciones de la ONU. Grupos de derechos humanos indican que el número total de desplazados asciende a 520.000. En otra información, el Banco Mundial anunció la entrega de $200 millones, unos 160.000 millones de quetzales, en fondo de emergencia para ayudar a Guinea, Liberia y Sierra Leona a contener la difusión del brote del ébola detectado en África Occidental y que ha provocado la muerte de casi 1 millar de personas en la región. El presidente del Banco Mundial indicó que la financiación fue aprobada a petición de estos 3 países, los más afectados por el brote, y la Organización Mundial de la Salud. El presidente, un doctor de profesión, declaró estar preocupado por las muchas vidas que corren peligro a menos de que se detenga esta epidemia de ébola de manera rotunda.
He estado siguiendo de manera constante su impacto mortal y estoy profundamente apenado de cómo ha asolado a trabajadores sanitarios, familias y comunidades, alterado la vida diaria y llevado a la ruptura del sistema de salud, ya que de por sí débiles en 3 países, afirmó el presidente en un comunicado. Los fondos aprobados irán destinados al equipamiento médico, apoyo a los trabajadores sanitarios y otros materiales vitales para estabilizar los sistemas de salud, agregó la institución internacional. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, divulgados ayer, el virus del ébola ha infectado ya a 1.603 personas, de las cuales 887 han muerto. La institución internacional ha advertido ya sobre el impacto económico de este brote en la región y ha señalado que se espera que en Guinea el crecimiento del Producto Interno Bruto caiga 1 punto respecto a las previsiones del 2014, de 4.5% al 3.5%. En nuestras emisiones de las 6 y 9 de la noche, el huracán Berta se degrada a tormenta tropical. Los detalles de lo que ha causado hasta el momento, más adelante los esperamos. Muy bien, María Alejandra, esta fue la información internacional, importantísima información que nos mantiene al tanto de lo que ocurre en el mundo. Por ahora, María Alejandra, vamos a hacer un corte comercial y cuando regresemos vendremos con más noticias, dentro de ellas la siguiente. Vamos al corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión.